Vamos a tomar como ejemplo la siguiente función. Vamos a suponer que yo tengo la función 3x menos 2. Ahora, yo te pido hallar la derivada de esta función, pero lo vamos a hacer con la fórmula que nosotros hemos demostrado al comienzo. Es decir, con esta fórmula, que es todo un choclo. ¿Cómo lo resolvían anteriormente? Veamos. Teníamos esta función, queríamos la derivada, entonces uno escribía f', siempre se lee f' de x es igual límite de cuando h tiende a 0. Límite de cuando h tiende a 0 de f, pero la función es x sub 0 más h, es decir, donde vos veas una x, le vas a cambiar por una x más h. Entonces yo escribo 3 paréntesis x más h. Acá no escribo x sub 0 porque es x, ¿sí? Estamos en forma general. Bien. Menos la función original, perdón, regreso. Era la función en x sub 0 más h. Entonces yo escribo 3 por x más h menos 2. ¿Sí? Toda esta parte que ustedes ven acá, que voy a encerrarlo de verde, es esta función. Ahora, ¿qué nos dice? Le vas a restar la función original. ¿Cuál es la función original? 3x menos 2. Paréntesis, 3x menos 2. Ya todo esto lo dividís por h, siguiendo la fórmula, ¿sí? Vuelvo a repetir. En la primera función te dice que lo escribas tal cual, pero la x ha evolucionado. Ahora es x más h. En la segunda lo escribís tal cual. Así funciona esta fórmula, ¿sí? Ahora, tengo que encontrar el límite de toda esta función para recién encontrar la derivada de 3x menos 2. El que ya vio este tema dice, bueno, dice ya, yo sé la respuesta por adelantado. La derivada es 3. Se acabó. Ok, pero veamos esta parte. Yo lo derivo. Límite de cuando h tiende a 0. Utilizas la propiedad distributiva, ¿sí? Esto es 3x más 3h menos 2. Acá también utilizas la propiedad distributiva. Menos 3x, menos por menos te da 2. Dividido por h. Ahora, busquemos los términos semejantes para simplificar. Se nos va 3x, se nos va 2. Y observen que nos queda arriba, 3h. Entonces, f' de x es igual límite de cuando h tiende a 0 de 3h dividido por h. ¿Qué vamos a hacer? Simplificamos h. ¿Qué nos quedó? 3. Esta es la derivada, chicos. La derivada de 3x menos 2 vale 3. Isaías, ¿esto vamos a hacer siempre? No. Esto se utilizaba en la antigüedad. ¿Sí? Los matemáticos siguieron trabajando y todo esto lo han reducido. Formaron unas tablas. ¿Sí, chicos? Así que si no se entendió del todo esta parte, no hay mucho problema, ¿sí? Solamente quise poner un ejemplo cómo se calculaba al comienzo las derivadas. Ojo que cambia la metodología de trabajarlo, de calcular la derivada, pero no cambia el concepto. La derivada sigue siendo la pendiente de la recta tangente a un punto de nuestra función, ¿sí? Acá les presento, chicos, las primeras fórmulas que nosotros necesitamos, las básicas. Derivadas por tabla. Ya no vamos a utilizar el límite cuando h tiende a 0. No, no, no. Todo eso se ha reducido, ¿sí? A toda esta tabla. ¿Cómo se utiliza? Lo vamos a ver, ¿sí? Lo vamos a ver. Con respecto a la guía número 3, chicos, escúchenme bien. Con respecto a la guía número 3, el ejercicio, si ustedes en el ejercicio 1, no es necesario que lo resuelvan, ¿sí? Por ahora, el ejercicio 2 no, por ahora, porque quizás para el final, pero por ahora no. Directo vayan al ejercicio 4, ¿sí? Del 4 hacia adelante.
vuelvo a repetir, con respecto a esta guía, para la primera evaluación del 4 hacia adelante. Voy a hacer un pequeño ejemplo antes de entrar al ejercicio número 4. ¿Qué sucede si yo te doy la siguiente función? Observen. Vamos a tomar un ejemplo, ¿sí? Este ejercicio no está en la guía. Yo te doy esta función de grado 7. Imagínate esta función, calcular la derivada mediante el límite. No, es un caos. Vamos a utilizar las derivadas por tabla. Comencemos. F'. Cuando yo escribo F' es porque estoy calculando la derivada. Veamos por partes. 4x a la 7. 4x a la 7. Bueno, chicos, mejor voy a hacerlo paso por paso. Vamos a omitir todo esto de acá mejor. Si no, no se va a comprender. Vamos a suponer que la función que yo te estoy dando es 4x a la 7. ¿Sí? Esa es la función. Ahora, yo te pido la derivada. ¿Qué nos dice? Tenés que buscar en la tabla. Esta acá es cualquier número. La derivada de un número siempre es 0. Y si yo te doy x, la derivada de x siempre vale 1. Y si yo te doy x a la n, la derivada va a ser n por x a la n menos 1. Y si yo tengo el logaritmo natural de x, su derivada va a ser 1 sobre x. Y si yo tengo e a la x, su derivada va a ser e a la x. Y así consecutivamente. Ahora, yo tengo 4x a la 7. ¿En qué situación estamos? Si uno observa, está en esta situación. En x a la n. ¿Por qué en x a la n? Porque n es 7. Y ahora te preguntarás, ¿y el 4 no está acá? Ok, no está acá, pero el 4 es una constante. No hay problema, lo dejas como está. ¿Sí? El 4 lo dejas como está y continúas con la fórmula. X a la n. ¿Cómo calcular la derivada? Bajas el n, es decir, bajas el 7, como está acá, y al exponente le restas una unidad. Ahora observen, esto que es igual, f' de x es igual. 4 por 7, 28. 7 menos 1, 6. La derivada de 4x a la 7 es 28 por x a la 6. Y hemos utilizado esta tabla. Si no queda del todo claro, veamos uno por uno mejor. Vamos a suponer que yo te doy la siguiente función ahora. F de x es igual a 4. Si yo te doy esta función que está acá, f de x igual a 4, y te pido la derivada, ¿en dónde lo vamos a buscar? Lo vamos a buscar en la primera. ¿Por qué? Porque el 4 es una constante. La derivada de una constante siempre vale 0. Es decir, la derivada de un número siempre es 0. A partir de ahora en adelante, cuando yo te diga la derivada de un número, vos me tenés que responder, eso vale 0. La derivada de una constante siempre vale 0. Ahora, ¿qué ocurre si yo te doy la siguiente función? F de x igual a x. ¿A qué es igual la derivada de x? La derivada de x siempre es igual a 1. Entonces yo digo f' de x es igual a 1. Ahora, ¿qué sucede si yo te doy la siguiente función? X a la 2. ¿Cuál es su derivada? Seguís esta tabla. X a la n. X a la n. ¿Cuál es la derivada? Bajas el n. Mira, bajas el n.
Y al exponente le restas una unidad. 2 menos 1, 1. Es decir, la derivada es 2x. Conclusión, la derivada de cualquier número es 0. La derivada de x siempre es 1. Y la derivada de x elevado a cualquier valor numérico siempre va a ser bajas el exponente y al exponente le restas una unidad. Con lo demás no voy a hacer ejemplo porque si yo te doy la función logarítmica, si yo te doy la función logaritmo natural de x, su derivada siempre es 1 sobre x. Si yo te doy e a la x, su derivada es e a la x. Si yo te doy seno de x, su derivada es coseno de x. Y así sucesivamente. Ahora se preguntarán, entonces, ¿todo está en la tabla? No, no todo está en la tabla. Porque ¿qué sucede si yo te doy sumas y restas como lo que intenté darte al comienzo? Vamos a suponer que ahora yo te doy la siguiente función. X a la 6 más x a la 2. ¿Cómo se resuelve este ejercicio? Uno lo quiere ubicar en las derivadas por tabla y no lo va a encontrar. X a la 6 más x a la 2 no está por ningún lado. Lo que sucede, chicos, es que hay que utilizar algunas reglas. Tenemos que utilizar la regla de la suma, o la regla de la resta, o la regla del producto, o la regla del cociente. ¿Sí? Es decir, lo siguiente. Observen. Si yo tengo una suma, como en esta ocasión, no hay que confundirnos, por más que yo tengo acá una f, no significa que sea esta f, nada que ver. Esta f que ustedes observan acá sería x a la 6 y este g que está acá sería x al cuadrado. Si ustedes tienen una suma y quieren encontrar la derivada lo encontrás de la siguiente manera. Calculas la derivada del primer término y le sumas por la derivada del segundo término. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una suma y quiero calcular la derivada, es calcular la derivada de cada término. Y si yo tengo una resta, ¿cómo lo encuentro? De la misma manera, de forma análoga, solo que en vez de una suma sería una resta. Ahora, si vos tenés una multiplicación o un producto, ya las cosas cambian. Va a ser la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Observen donde yo tengo el símbolo que parece un 1, pero no es un 1, es símbolo prima. Acá sería f' por g más f por g'. De esta manera vas a resolver cuando vos tengas un producto. Y si yo tengo una división, tienes que utilizar esta regla. Vamos a ver uno por uno, ¿sí, chicos? Uno por uno. Yo tengo acá una suma y yo quiero la derivada. Entonces, utilizando la regla de suma es f' de x es igual a la derivada de todo esto. Y ya hemos visto la fórmula. Esto es f' es igual. La derivada de una suma es la derivada de cada término. Entonces yo digo la derivada de cada término más la derivada de cada término. Observen. Es como este símbolo prima pasa a cada término. ¿Sí? Estamos acá. Ahora, como tengo el símbolo prima en cada término, ahora regreso acá. Derivadas por tablas. X a la 6 lo tengo acá, chicos. Observen, en X a la N. Yo lo tengo que buscar. ¿Se dan cuenta? Cuando yo tengo una suma o una multiplicación o una división de funciones, yo primero aplico la regla y luego los busco en derivadas por tabla. ¿Cómo calculábamos esto? Según la fórmula, es el siguiente. La derivada de x a la n es, donde n puede ser cualquier número, puede ser positivo o negativo, ¿sí? No hay problema con eso. Positivo o negativo. Bajás el n y arriba le restás una unidad. Es lo que nos dice la fórmula. Entonces lo que yo hago es bajar el 6 y arriba le resto una unidad. Y me queda la 5. Más, ahora hago lo mismo. Bajo el 2 y arriba le resto una unidad. Y listo, chicos. Esta es la derivada. Vamos a hacer uno con resta. ¿Sí?
Ahora, ¿qué sucede si yo te doy la siguiente función? G de X. Ponerle X a la menos 2 más X a la menos 3, ponele. Y te pido hallar la derivada de esta función. ¿Qué vas a hacer? Bueno, lo siguiente. Perdón, quise hacer una resta y le puse acá una suma. Pero bueno, hagamos con esta suma, no importa. Tengo con exponentes negativos. G' de X es igual. Cuando yo tengo una suma, tengo que hacer la derivada de cada término. Entonces va a ser la derivada de X a la menos 2 más la derivada de X a la menos 3. Observen que acá afuera tengo el símbolo prima, ¿sí? No es 1, es símbolo prima. ¿Y cómo calculamos la derivada de X a la N? Con la misma fórmula. N puede ser positivo o negativo. Lo vamos a utilizar. Esto es G' de X es igual. Bajas el exponente y al exponente le restas una unidad. Menos 2 menos 1, menos 3. Más, ahora bajas el menos 3. Fíjate, bajas el menos 3 y arriba le restas una unidad. Menos 3 menos 1, menos 4. ¿Se dan cuenta, chicos? Arriba puede ser positivo o negativo y siempre se resta una unidad. Acá simplemente me falta hacer un último paso. Esto sería G' de X es igual menos 2X a la menos 3. Haga más por menos, menos 3X a la menos 4. Observen, chicos. Ya tenemos la derivada. ¿Y cuándo termina la derivada? Termina cuando desaparece totalmente el símbolo prima. Acá realmente terminó la derivada. Lo único que yo hice fue, digamos, multiplicar más por menos para que me quede más ordenado el ejercicio. Ahora te voy a dar otra función, una función h. Ponerle que yo te dé 7 menos x a la 2. Vamos a suponer que yo te doy esta función, ¿sí? Estoy dando ejemplos, no estoy haciendo ejercicio de la guía. Hago todo esto porque algunos por primera vez ven derivada, chicos, ¿sí? Así que lo tenemos que ver de cero. Yo tengo una resta y yo te pido la derivada, entonces vos tenés que hacer lo siguiente. H' es igual la derivada de cada término. Muy parecido a esta regla, chicos. Acá no agregué la regla de la resta, pero es análogo al de la suma. Suma y resta sería igual, Isaías, ¿no? Exacto, sí. Gracias. Profe, por lo que vi, cuando usted baja el exponente se respeta inclusive el signo, ¿no? Eso es importante tener en cuenta. Sí, exacto. Perfecto. Ahora, como yo apliqué la derivada en cada término, por eso estoy escribiendo 7' menos x al cuadrado prima. Como ya apliqué la regla de la resta, ¿sí? Acá no lo puse, me olvidé. Vamos acá, a la derivada por tablas, porque ya tengo el símbolo prima en cada término. Observen que el 7 es una constante. La derivada de un número siempre vale 0. Entonces acá escribo 0. Si querés lo escribís el 0, si no, no pasa nada. Porque no te afecta en nada, ¿sí? Ya después van a ver ustedes que no lo voy a escribir. Ahora, escribes el signo menos. La derivada de x al cuadrado, siguiendo la fórmula, es bajas el n, en este caso 2, y arriba le restas una unidad. 2 menos 1, 1. ¿Qué nos queda al final? Que la derivada es menos 2x. Listo. Observen, chicos. Esta tabla es muy importante. Ahora, veamos uno con multiplicación. ¿Qué sucede si yo te doy la siguiente función? A ver, ponerle f de x es igual x al cuadrado por e a la x. Ponerle que yo te doy este producto. X al cuadrado por e a la x. Parece muy difícil de calcular la derivada, pero no. Porque tenés un producto.
Entonces vamos acá, en la regla del producto, siguiendo todo esto. Veamos. Vamos a seguir. ¿Qué nos dice? Si vos tenés el producto de f por g, es todo esto. Ignoren esta f. Vamos a suponer que f es x al cuadrado y que g es e a la x. Así tienes que verlo. Entonces decimos lo siguiente. F' de x es igual. Como yo quiero calcular, perdón, la derivada de un producto es la derivada del primero y el primero es x al cuadrado por el segundo sin derivar más el primero sin derivar porque no tiene el símbolo prima. El primero sin derivar es x al cuadrado por el segundo, por la derivada del segundo, la derivada de a la x. Observen cómo lo he planteado. Recuerden que esto es f y que esto que está acá es g. Siguiendo esta estructura, f por g. F es uno solo, x al cuadrado y g es uno solo, e a la x. He seguido esta regla del producto. Ahora, como ya utilicé la regla del producto, ahora tengo que utilizar las derivadas por tabla. X al cuadrado, ya lo vimos también, chicos. Esto es lo siguiente. Bajas el 2 y arriba le restas una unidad. Te queda a la 1 por e a la x. Algunos dicen o se preguntan, ¿cómo se resuelve esto? No se resuelve, se deja como está. Más x al cuadrado. ¿Cuál es la derivada de e a la x? La derivada de e a la x vale e a la x, según la derivada por tabla. Entonces esto es e a la x. Observen, chicos. Por ahora, como estamos empezando con derivadas, no te voy a exigir factorizar por el día de hoy, por lo menos. No lo voy a factorizar para no confundirlo, porque quiero que quede claro más que todo cómo derivar. Estamos derivando desde cero, ¿sí? Acá tenemos la derivada, chicos. ¿Esto se puede simplificar? Sí. Se puede sacar factor común de e a la x y así consecutivamente. Pero hasta acá terminó la derivada. Profe, ¿me podés bajar las reglas así le saco una foto? Dale. Listo, gracias. Vamos uno con división. A ver. Vamos a suponer que yo te doy la siguiente función. H de x es igual x al cuadrado sobre e a la x. A ver. Vamos a suponer que yo te doy esta función, ¿sí? Y te pido la derivada. Vos sabés que no la encontrás en derivadas por tabla. No hay por ningún lado. No se parece en nada. Pero es una división. Entonces tenés que utilizar la regla del cociente. ¿Qué nos dice? La derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo, sobre el segundo al cuadrado. Cuando yo digo el primero me refiero al numerador. Cuando digo segundo me refiero al denominador. ¿Sí? Bien, entonces identifiquemos. En este ejercicio, ¿quién es f? F es x al cuadrado. ¿Y quién es g? G es e a la x. Entonces, ya lo tenés identificado. Ahora calculas la derivada. H' de x, porque estás calculando la derivada, siguiendo la regla del cociente. Veamos acá. Lo voy a dejar por este lado para guiarnos todos. La derivada del primero, es decir, la derivada de f. Entonces, yo escribo x al cuadrado prima por la derivada del segundo, e a la x, menos f sin derivar. Cuando no tiene prima hay que leerlo sin derivar, ¿sí? F sin derivar por g derivado. Observen.
En el denominador no ocurre nada. En el denominador lo escribís tal cual. Pero lo elevas al cuadrado. Es lo único que te dice la regla del cociente. Ahora sí. Vamos a resolver, chicos. H' de x es igual. ¿A qué era igual la derivada de x al cuadrado? ¿Recuerdan? Por tabla, bajas el número 2 y arriba le restas una unidad. Te queda a la 1 por e a la x. Observen que esta e a la x no tiene el símbolo prima, o sea que vos lo tenés que escribir tal cual, ¿sí? Menos x al cuadrado. La derivada de e a la x, ya lo vimos también nosotros. La derivada de e a la x vale e a la x, ¿sí? Entonces es e a la x. Lo bueno de esto es que todo el mundo se acuerda de la derivada de e a la x porque no cambia en nada, es lo mismo. Sobre el denominador al cuadrado. Realmente, chicos, el ejercicio concluyó acá. ¿Por qué concluyó? Porque el símbolo prima desaparece. Ahora te preguntarás, Isaías, pero yo veo acá el símbolo prima. Ojo, pero esto es lo que vos estás buscando. Estás diciendo que la derivada de h es todo esto. Acá es donde tiene que desaparecer el símbolo prima y desapareció en su totalidad. Entonces, ya está, chicos, esta es su derivada. Ahora, ¿por qué nosotros te exigimos más? Bueno, porque vas a utilizar la factorización, etcétera, ¿sí? Para ver si sabes sacar factor común y todo lo demás. Terminó porque ya desapareció el símbolo prima. Ahora, si esto lo querés seguir reduciendo, se puede reducir. Arriba podés sacar factor común de e a la x y sacás factor común de e a la x. Si sacás factor común de e a la x, eso va afuera, ¿sí? Y adentro del paréntesis va 2x menos x al cuadrado. Dividido e a la x al cuadrado. Observen que ya tenés arriba y abajo una multiplicación. Y tenés arriba e a la x y abajo también podés simplificar una e a la x. ¿Y qué te va a quedar? Te va a quedar que la derivada vale 2x menos x al cuadrado dividido e a la x. Listo, chicos. Hemos reducido. Acá realmente terminó la derivada, o bueno, hemos encontrado la derivada y lo único que hicimos fue simplificar. Y eso es lo que nosotros buscamos en los ejercicios. ¿Alguna consulta, chicos, hasta acá? Genial, chicos. Profe, Sí, decime. perdón. Sí, decime. Yo tengo una consulta del primer ejemplo que diste de derivada, que era la función 4x elevado a la 7. A ver, vamos a ver. Sí, a ver. Ahora lo busco. Después de que diste las derivadas por tabla. Ahí. ¿Por qué pasa el 4? Yo, siguiendo como, digamos, la derivada por tabla, ¿no sería solo 7x, digamos, elevado a 7 menos 1? Sí, lo que pasa es que el 4 ya está desde un inicio. Por eso Ujú. continúa donde está y lo único que hace es multiplicar. O sea que siempre que tenga un número, digamos, adelante de la x va a estar multiplicando. Exacto. Sí. Listo. ¿Alguna otra duda más, chicos? Bien. Bueno, entonces, chicos, el día sábado continuamos, ¿sí? Con lo que es derivadas. Hacemos un breve repaso de derivadas por tablas o directamente vamos ya a los ejercicios de la guía. Y vemos lo que son derivadas por tabla, por regla de la cadena. Bueno, chicos, que tengan buen inicio de semana y nos vemos el día sábado. Chau, Isaías, Chao, profe, gracias. buen fin de... Chao, chao, profe, gracias.